Estimados televidentes, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos nuevamente como lo hacemos todos los martes a partir de las 9 de la noche por Televisión Manavita, Canal 30 y nos retransmite Kipi TV. Recuerde usted que Hablamos Derecho es un programa que propone la Academia, nuestra alma mater, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la Universidad con Corazón. Este es un programa coloquial en el cual pretendemos llegar con conocimientos jurídicos, conocimientos de derecho, que le puedan a usted permitir tener un cierto bagaje, un cierto conocimiento básico de las estructuras del derecho, de las instituciones y aquello que le pueda servir, por supuesto, para hacer cumplir esos derechos que le son inmanentes a su naturaleza de ciudadano y, por supuesto, también conocer sus obligaciones, porque recordemos que este mundo es de ida y vuelta. Hoy tenemos panelistas de lujo, tenemos panelistas del más alto nivel que nos han acompañado en nuestras jornadas académicas de argumentación jurídica y litigación oral. Estas jornadas son jornadas académicas organizadas por la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio, que pretenden, traer a Portoviejo una nueva visión jurídica, una nueva visión del universo jurídico y obviamente contar con los más grandes exponentes del planeta respecto a estos saberes. Y obviamente hoy contamos con dos de aquellos y los voy a presentar. Decía en el programa anterior, que también tuvo la presencia de dos distinguidos catedráticos y profesores, también de varias universidades y profesionales naturalmente del derecho, ando con la lengua un poco trabada, eso suele ocurrir en estos programas de día martes. Y decía esto, que nos vestimos de mantel largo, que es una expresión nuestra, una expresión de mis abuelos, porque cuando algo especial ocurre en la vida hay que ponerse así, de mantel largo y de traje largo. Lamentablemente los trajes largos no suelen quedarme muy bien, así que he preferido la chaqueta simplemente para recibirlos. Voy a presentar primero a la doctora Ingrid María Santos Mercado. Un currículum extenso que solamente me voy a permitir resumir, puesto que resultaría bastante complicado el que yo quisiese poderles comunicar todo lo que ella ha hecho. Y ustedes la verán, es una mujer joven, guapa, inteligente, pero que ya tiene una trayectoria en el camino del derecho enorme. Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en filosofía. Por además de eso me encanta la filosofía y obviamente ustedes saben que esa es la cátedra que yo imparto aquí en la Universidad con Corazón. En filosofía política de esta universidad, magíster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, con experiencia profesional en derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario y política públicas. Su formación académica, su pregrado lo hizo en la Universidad Nacional de Colombia, obviamente en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, hasta el año 2004. Su posgrado, ella es especialista en filosofía política del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en filosofía del mismo departamento de la universidad que ya hemos nombrado y es magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, esta importantísima universidad que es epicentro de ese conocimiento jurídico que tanto nos importa y de estas nuevas corrientes del derecho. Como docente, es profesora de Derecho Constitucional Comparado en la especialización de Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Colombia en Santander. Profesora de Introducción al Estudio de las Políticas Públicas de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada en Santa Fe de Bogotá. Docente en Análisis y Argumentación Jurídica en la Universidad Santo Tomás, el segundo semestre del 2008. Tiene varias publicaciones, es coautora del libro Justicia en Equidad, Derechos Humanos y Transformación Social, cómo se hace la justicia en equidad en Colombia, tema que me interesa muchísimo y que ya mismo vamos a tocar, por supuesto. Conferencista, exponente, articulista, etc. Me voy a limitar, mi querida doctora, puesto que el programa se nos iría solamente en hablar del currículum de nuestros distinguidos invitados. Y luego, tenemos también la presencia de un hombre muy conocido en el Ecuador, que es referente del conocimiento jurídico, de esa nueva visión, repito, del conocimiento jurídico, esa que deja atrás el simple legalismo, el del ejercicio de los abogados que simplemente tomaban las leyes para actuar dentro de un proceso jurídico, desconociendo la estructura básica de las instituciones jurídicas fundamentales. Así que él es uno de estos exponentes que nos habla de este nuevo derecho y con el cual vamos a dialogar profundamente a lo largo de este programa. Él es el doctor Ramiro Ávila Santa María.
Es doctorando en la Universidad del País Vasco en Sociología Jurídica, cosa muy importante y nueva para mí. No conocía que se podía hacer un doctorado en Sociología Jurídica. Usted me va a contar un poquito para sacarme de mi ignorancia, mi querido doctor. También, pues en la Columbia Law School en New York, Estados Unidos, tiene una distinción como Human Rights Fellow o un amigo de los derechos humanos, si mi inglés no me traiciona. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, fue doctor en jurisprudencia en 1991, licenciado en ciencias jurídicas en 1990 y es bachiller de este reconocido colegio, que es pues el Colegio San Gabriel de la ciudad de Quito. Tiene un sinnúmero de publicaciones muy, muy importantes. La injusticia, el in entre paréntesis, justicia con el in entre paréntesis penal en la democracia constitucional. Además, el neoconstitucionalismo transformador, el Estado y el Derecho en la Constitución del 2008, Ecuador y el Derecho Internacional Humanitario, en coautoría con José Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente resulta de mucho orgullo poder presentar a profesionales de este nivel, con tantas obras publicadas, con tanto conocimiento, que nos pueden regalar esta noche y que esperamos que usted, querido amigo, lo pueda aprovechar aquí, por supuesto, en Hablamos Derecho, este programa que lo invita semanalmente para que caminemos por estos senderos del derecho, de la juridicidad, de la abogacía, y que usted pueda apropiarse de un poquito de estos saberes y que los tenga ahí guardados en su bolsillo en cualquier momento y con certeza le van a ser de mucha utilidad. Doctora Ingrid María Santos Mercado, nuevamente pidiendo disculpas por no poder hacer una relación total de los currículos, pero sí dejando constancia que son extensos, prolíficos y que más que nada nos enorgullecen en esta oportunidad de tenerlos en la Universidad San Gregorio. Mi querida doctora, gracias. Su ponencia en estas jornadas fue el razonamiento judicial en la interpretación de conceptos valorativos. ¿Me podría resumir en pocos minutos el objetivo de su ponencia y a dónde pretende llegar, por favor? Y hasta dónde la academia hace bien en generar este tipo de reuniones, este tipo de concentraciones donde el saber se potencia, donde el saber cruza un poquito estos límites a los que a veces estamos pues en los que estamos encerrados y permite que los alumnos vayan teniendo a sí mismos esta nueva visión de la que yo siempre hablo. Bienvenida y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Mi ponencia, como decía nuestro amigo, se trató acerca del razonamiento judicial en la interpretación de conceptos valorativos. Digamos, el contexto de esa ponencia y el objetivo de esa ponencia es sensibilizar en relación con un problema práctico que tienen los jueces, los magistrados, los abogados a la hora de aplicar las normas, y es que encuentran conceptos que son conceptos que tienen implicaciones políticas, que tienen implicaciones morales, que tienen implicaciones éticas. La idea era abordar ese problema práctico, ese problema que tienen los operadores jurídicos. Bueno, no me gusta decir la palabra operador porque suena como industrial, suena despersonalizado, no es así. Los actores del derecho, los participantes, los que desempeñan el quehacer jurídico, poner en la agenda académica ese problema práctico y abordarlo con herramientas teóricas y filosóficas. Entonces, el propósito de esa presentación era mostrar que a la hora de interpretar conceptos valorativos, por ejemplo, buen padre de familia, por ejemplo, llevar las obligaciones con debida diligencia y prudencia, por ejemplo, conceptos que tienen que ver con el cuidado adecuado, esos conceptos que en la filosofía analítica se conocen como conceptos valorativos, implican un razonamiento judicial, un razonamiento jurídico, digamos, que necesita herramientas de otras disciplinas, que necesita herramientas de las teorías de la justicia, por supuesto de la experiencia personal de quien está interpretando el concepto, pero sobre todo tener una formación sustantiva de lo que significa la justicia en casos concretos, lo que significa la moral en casos concretos, lo que significa la ética. ¿Puede definirnos para usted qué es la justicia, doctora? Porque este es un término tan manoseado y tan venido a menos también.
ustedes concordarán conmigo, que a veces resulta difícil como ponerle una camisa y decir, esto es la justicia. ¿Qué sería la justicia entonces? Esa es una pregunta que no podría responder de una sola manera. O sea, la justicia es un concepto valorativo que ha suscitado el interés en toda la historia de la filosofía política. De manera reciente, con la filosofía política contemporánea, se puso en la palestra a propósito de la obra de John Rawls, de las teorías de la justicia como equidad. Él dio una respuesta de orden liberal, una respuesta en donde se colocaba prioritariamente el principio liberal de libertad de conciencia y de igualdad, pero pues en un orden lexicográfico. Otras teorías de la justicia que no son liberales, por ejemplo las teorías de la justicia de orden comunitarista, les interesa más hacer unas lecturas locales de lo que significa la justicia en concreto, de lo que significa la justicia, digamos, en la vida, en la piel de las personas, a través de las luchas de las personas. Esa es otra lectura de la justicia. Otra lectura de la justicia es una lectura procedimental, en donde ya no importa tanto lo sustantivo de la resolución de un problema, en donde hay una relación de poder desigual, sino el procedimiento por medio del cual se llega a ese problema. Ahí, pues, digamos, John Rawls es un exponente también de un abordaje procedimental de la justicia, pero también otros autores como Ronald Dworkin, como John Sandel ahorita en Estados Unidos. Digamos, bueno, por supuesto Habermas, por supuesto el conocido Habermas, en donde la preocupación fundamental es, digamos, los pasos que tengo que seguir, las reglas de juego que tengo que seguir para dar respuesta a un problema. Entonces yo creo, doctor, con todo el respeto, que no es posible dar una respuesta uniforme porque ha sido un tema bastante debatido. Hay muchas ponencias. Y hay muchas posiciones, doctora, respecto de la justicia. ¿Lo correcto siempre es justo y lo justo siempre es correcto? También esa es una pregunta que no se puede responder de una sola manera. Creo que depende el contexto y el problema en el que se esté discutiendo la cuestión. En la decisión judicial, que es el campo que a mí me interesa, el campo de investigación que yo he desarrollado, desde la teoría jurídica hay autores que proponen que hay una respuesta correcta y esa respuesta correcta está vinculada con la justicia, con una idea de justicia. Un ejemplo de esa posición es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un profesor estadounidense que murió hace muy poco, tiene libros muy importantes, el último que sacó se llama La justicia como erizos, tiene uno conocido también entre el gremio de abogados y de juristas que se llama Law's Empire, el imperio de la justicia, y allí él dice que los juristas se ven abocados a resolver casos difíciles y en esos casos difíciles es posible dar una respuesta correcta. Esa respuesta correcta es la respuesta que se ajusta en términos liberales igualitaristas, que es la posición que asume Ronald Dworkin ya desde un punto de vista sustantivo de la justicia. En esa medida, pues si uno mira su pregunta, a partir de Ronald Dworkin podría decir que, en efecto, lo correcto debe ser justo. Debe ser justo. Correcto, muy gentil, mi querida doctora. Una pregunta, hablando de la justicia, hablando de cómo se la administra a través de estos mal llamados operadores, concuerdo con usted, esto mecaniza, el término lo vuelve inhumano y no somos máquinas. Entonces, más bien estos seres humanos que se dedican pues a ejercer de jueces y que toman resoluciones judiciales. La justicia está influenciada por la moral. Sabemos que la moral es variable como norma axiológica. El tiempo y el espacio son modificadores de la moral. ¿Hasta dónde la moral puede ser coadyuvante para que un juez tome una decisión jurídica en tal o cual sentido? ¿Cuánto influye el peso de la moral? Habría que diferenciar. Hay muchos autores que no les gusta hacer esa diferenciación, pero a mí me parece importante hacerla, y es entre la moral privada y la moral social. La moral privada es la que se tiene desde un punto de vista de la primera persona, desde un punto de vista crítico, individual, en relación con los valores, con las relaciones, en fin. Y está la moral social, que es la moral que predomina, no la única existente, pero sí la que predomina en un entorno, en un contexto puede ser comunitario, en un contexto social. Tanto la moral social como la moral individual predomina. Pero yo creo que el llamado, y ahí sigue asumiendo una posición política del juez, es que si va a aplicar esa moral social debe pasar por el tamiz de una moral crítica inspirada en los derechos humanos, inspirada en
los desarrollos jurisprudenciales de principios, digamos, de derechos fundamentales, de principios fundamentales, que, por ejemplo, en varios convenios internacionales tienen que ver con la dignidad humana, tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la igualdad, pero con contenido según los desarrollos, según el desarrollo jurisprudencial se haya dado. Entonces, una moral social que es irrespetuosa de esos principios, de ese mínimo ético contenido en los instrumentos internacionales, no debe predominar en una decisión judicial. El juez tiene que funcionar como un filtro crítico de esa normatividad y de la eticidad presente en esa normatividad. Doctora Santos, muy gentil. Es tiempo de hacer una pausa y en el segundo bloque, por supuesto, estaremos con el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Resumiendo un poquito esta última parte de la conversación con la doctora y poniéndonos un poco nietzschanos y parafraseando a Friedrich Nietzsche, diríamos que el juez quizá debe estar más allá del bien y del mal. Volvemos en un instante. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Amigos queridos, qué gusto, ya estamos con ustedes en esta segunda parte de Hablamos Derecho, este programa que le propone la academia, que le propone la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, y que nos lleva de la mano estos conocimientos jurídicos básicos todos los martes a partir de las 9 de la noche. Me permito también recordarles que en Radio San Gregorio Radio, pues 106.1, póngale oído, usted debe escuchar las tardes a partir de las 4, nuestro programa Piedra Filosofal, de lunes a viernes. Recuerden, historia, literatura, metafísica, ¿por qué no? Y acontecimientos importantes del mundo los tenemos allí, donde usted sabe, a las 4 de la tarde en Piedra Filosofal. Y los sábados, en nuestro formato radial, Hablemos Derecho, 106.1 San Gregorio Radio. Luego de esta cuña que era necesario hacerla, pues vamos a volver con nuestro invitado, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, después de haber disfrutado inmensamente la conversación con la doctora Ingrid María Santos. Mi querido doctor, usted es un hombre prolífico, es un creador, es un hombre brillante, es un hombre del que todos quienes hacemos derecho conocemos. Y quiero preguntarle, ¿qué está haciendo de nuevo? Por favor, quiero que me cuente por dónde van sus investigaciones, por dónde esas nuevas inquietudes, por dónde va ese pensamiento genial que usted tiene. Y permítanos conocer un poquito cómo le hace, cómo es la tarea del creador. Yo un poquito siempre hago la analogía con lo que a mí me gusta, con la pintura, como comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Que implica como tener un taller y contar con los pinceles, con la trementina, con los óleos, con los aceites necesarios, con todos esos elementos. ¿Cómo es el taller del jurista, del creador, de ese pintor de temas jurídicos que usted es y que los ha trazado muy bien, pues a través de sus obras que todos conocemos? Muchísimas gracias. En primer lugar quisiera
a dar un saludo muy cordial a todos ustedes. Quiero decir que me siento súper orgulloso de estar aquí en Puerto Viejo, en Manabí. Decirles que los manabitas han sido un ejemplo de lucha, de resistencia y de ánimo de vida para todos los ecuatorianos. Decirles que me siento súper orgulloso, me siento como en casa aquí en la San Gregorio y en este pedazo de tierra tan activo y luchador. También quisiera decir muy honestamente que no me siento ni tan creador, ni tan brillante, ni tan... Siempre eso dicen los genios, maravilloso, como doctor. Agradezco la generosidad de esas palabras. Yo quisiera, quizás dos temas me ocupan y me preocupan. Uno que siempre ha estado a lo largo de mi vida académica tiene que ver con cómo hacer que las normas, el derecho, la actividad de las personas que hacemos y aplicamos las leyes se encaminen para transformar una realidad que es injusta, que es Doctor, opresiva. es decir, ¿qué hacer cuando el derecho se pone izquierdo? O sea, ojalá se ponga izquierdo alguna vez. Yo creo que el derecho es terriblemente derecho. Sí, es terriblemente derecho y a la derecha. A mí me parece que sí hay algo que nos caracteriza a los abogados y abogadas, es que somos profundamente conservadores, que estamos mirando al pasado, que nos quedamos en un señor que se llama Andrés Bello, en un código civil del siglo XIX. Entonces, yo creo que para mí uno de los retos de los abogados de la enseñanza jurídica es cómo pensar en que el derecho se amolde a la necesidad de la gente. Ecuador es un lugar, bueno, en general Latinoamérica es un espacio de muchísima inequidad. Somos el continente más inequitativo del mundo. Doctor, alguien decía que en nuestros códigos todavía marcha Napoleón hacia Egipto. Es cierto, en alguna medida, ¿verdad? Somos muy antiguos, muy encadenados a cosas que ya no tienen vigencia. Yo creo que sí. A mí me parece que la columna vertebral del derecho en todas las universidades ecuatorianas, y me parece que en gran cantidad de universidades de Latinoamérica, sigue siendo el derecho civil. O sea, de todo el cúmulo de derechos que se han reconocido en nuestras constituciones, en los instrumentos internacionales, en las declaraciones, nosotros solo debemos tener más de 90 derechos reconocidos de la Constitución. De esos, solo uno se enseña en la universidad, que es el derecho a la propiedad privada, individual, y todo lo que genera la actividad de una persona en un mercado competitivo capitalista. Derecho, muy derecho, por supuesto. Es un derecho. Entonces, claro, para mí la necesidad, la angustia es sacar la lógica jurídica de solo un grupo y un segmento de la población que son los propietarios, a la gran cantidad de seres humanos que digamos que le angustia el hambre, le angustia la desnutrición, le angustia la falta de vivienda, le angustia sus territorios ancestrales. Eso exige otro derecho. Doctor, la ley en su aspecto punitivo sigue siendo para el de Poncho, entonces. Esa es la segunda... La primera, en general, es un derecho que sea transformador de realidades injustas. Esa es una preocupación mía. Y si yo tengo el honor de que alguien lea mis obras, atrás de eso es ese de cómo sacar un derecho que sirva a la gente. Esa injusticia. Por eso es la injusticia. Entonces, el segundo tema que me preocupa a mí en la vida en general tiene que ver con el derecho penal. O sea, yo soy una de las personas, yo me inicié en mi carrera de derecho trabajando en cárceles. Y ahí tengo, digamos, y luego viví algunos años en un país que estaba en la transición de la guerra a la paz, que era Guatemala. Y entonces yo he podido ver lo que significa el Estado cuando administra el dolor y cuando ejerce dolor. Entonces, para mí el Estado, por ejemplo, en general, es un Estado que provoca, por ejemplo, ahora tenemos, en los últimos años, en Ecuador tenemos una explosión demográfica, carcelaria impresionante, sin precedentes en nuestra historia. Sigue existiendo testimonios de tortura, de maltrato, de desnutrición, de falta de acceso, de falta de alimentación. Esa es la una. Entonces, todo el aparato penal a mí me parece que es un aparato que cuando no tiene, que tiende a la represión. Y estamos viviendo unos momentos, a mí me parece, en el mundo globales, y Ecuador es un reflejo de eso, donde el Código Integral Penal que nosotros tenemos es un reflejo de este securitismo, esta necesidad de creer que por poner penas más graves o más severas y por aumentar y multiplicar el tipo de penas y crear procedimientos... el imaginario, se dice. Sí, que está hace rato encarcelado. El crear procedimientos rápidos, efectivos para sancionar y casi sentenciar sin procesos
con esto de las negociaciones de las penas y todas estas cosas. A mí este segundo aspecto me preocupa un mundo y este de la represión. ¿Considera que el COIP no ha sido un avance a nuestra legislación penal anterior? ¿O sí en alguna medida, tal vez en la oralidad? Hay cuestiones del COIP que son importantes. A mí me parece que por primera vez una ley, por primera vez reconoce todos los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de las víctimas, eso es importantísimo. Eso es importante. Luego, cuando se diseña la parte procedimental y las sanciones, a mí me parece que ahí hay un retroceso enorme, innecesario. Entonces, el sistema penal no solamente es los presos que están en la cárcel, es todo el sistema de control que está alrededor del sistema penal. Entonces, cuando hay en la Constitución, y digamos las personas que creemos en las garantías y en los derechos, un mandato de hacer un derecho penal mínimo, de un derecho penal que favorezca los derechos de las personas, que limite al poder punitivo, a mí ahí hay una preocupación mía enorme. Entonces, las políticas criminales que nosotros tenemos, en general en Latinoamérica, se conducen a seguir criminalizando a la pobreza, por ejemplo. Y en nuestro país en los últimos años hemos criminalizado a la protesta. Entonces, si usted va a una casa... Ya no hay protesta, doctor, el pueblo se ha callado y ya nadie dice nada. Y cuando hay protesta, soporta el poder omnímodo, se soporta cualquier exceso y nadie dice nada. Y cuando hay protesta, que es el caso de los Shuar, el caso de los Araguros, cuando hay protesta, lo que hay es una criminalización inaceptable. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de limitar el poder del Estado, por un lado. Por otro lado, de redefinir las políticas criminales. ¿No cree usted que esos actores que antes tenían voz y que la levantaban, por supuesto, en alguna medida han sido comprados por el poder a través de dádivas, a través de ciertas canonjías que le han silenciado? Sí, o sea, a mí me parece que los últimos años, y no hablo solamente del gobierno que estamos viviendo, sino desde que hubo el primer levantamiento indígena aquí en los años 90, creo que ha habido dos hechos importantes en el Ecuador. El uno es, desde los años 90, contra un proceso de neoliberalización, hubo un resurgir del movimiento social en general. Combatimos esa crisis, esas privatizaciones. Estaba el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, el movimiento de niños, el movimiento de discapacitados, los sindicatos, los migrantes, han dejado de hablar. Y usted va a ver que los maestros, que a mí me parece que todo ese movimiento social haya su concreción jurídica en la Constitución del año 2008. Después del año 2008, me parece que hay un proceso de desmovilización que tiene muchas explicaciones. Una de esas es la división de los movimientos sociales. Otra de esas es la cooptación por parte del gobierno de los movimientos sociales. Y los que, digamos, se mantuvieron activos, autónomos, esos fueron criminalizados. Lo que tenemos ahora en este momento es un uso del sistema penal que ha hecho desmovilizar a la sociedad civil. Y efectivamente, ese es un problema. Entonces yo lo que digo, la segunda cosa de preocupación es el derecho penal y las políticas criminales no tienen que ser encaminadas a aumentar, expandirse o criminalizar hechos y problemas y conflictos sociales que pueden resolverse por otros mecanismos. Y yo ato esos otros mecanismos a, por ejemplo, justicias restauradoras. Y nosotros tenemos de aquí... ¿Cómo funcionarían estas justicias restauradoras? Las justicias restauradoras vienen funcionando desde hace miles de años en el Ecuador. Ecuador es un país plurinacional. Tenemos 16 nacionalidades. Si incluimos a los montubios, 17. Esas 16 nacionalidades que hablan lenguas propias, que tienen autoridades propias, que tienen normas propias, no se les ocurre la cárcel como una solución de los conflictos. Ellos lo que hacen, y nosotros debimos, yo siempre digo, en el año en que discutimos... Regresar a las raíces, quizás. Regresar a las raíces, sí, en algún sentido, siempre es difícil porque los contextos son diferentes. Pero de alguna manera la idea es aprender del otro que hace cosas diferentes y que hace cosas más eficaces. Si usted ve los índices de reincidencia... Un saber universal. Si usted ve los índices de reincidencia en comunidades indígenas donde se sancionan hechos graves, no existe. Por ejemplo, el caso de la Cocha 1, que es famoso que es un caso de muerte en una comunidad quichua de Cotopaxi. La persona que fue condenada por haber asesinado a otra persona ahora es un líder comunitario. ¿Cómo se explica eso? Tenemos que aprender algo de eso. Si usted se da cuenta... La justicia indígena funciona. La justicia indígena funciona y es la justicia que de alguna manera estamos restringiendo y que nos sentimos amenazados. Ejemplifica, reeduca y redirige de alguna forma también. Integra y tienen unos procesos de vergüenza sanadora. No es vergüenza, digamos, marginadora como hace... Este escarnio social hace que la persona no quiera volver a cometer. Fíjese la justicia ordinaria cómo actuamos. Primero tenemos este escarnio y esta vergüenza a través de los medios de comunicación de las personas que cometen delitos. Después usted le mete a la cárcel y tiene ahí un problema y un conflicto social suspendido, no resuelto. Y digo suspendido porque el conflicto real, el que sufre la víctima,
ese conflicto no es considerado en el Código Penal. Ese concepto, y entonces el sistema penal lo que hace no solamente es suspender el conflicto de la víctima, sino que crea un conflicto nuevo, que es el de la persona procesada y encarcelada y de toda su familia. Y usted entonces tiene una multiplicación de conflictos a través del sistema penal. La justicia indígena, ¿qué es lo que hace? La justicia indígena atiende a la víctima, resuelve el conflicto, le perdona, lo que sea, y luego esta persona se reintegra y se resolvió el conflicto de la comunidad. Hay más armonía, hay más estabilidad, no hay índices de reincidencia. La rehabilitación es un hecho y no una ficción en este caso. Exactamente. Entonces yo lo que digo en estas dos cosas es, tenemos que tener un nuevo derecho que sirva a la gente, por otro lado, y este nuevo derecho se tiene y se debe nutrir de las experiencias y de las prácticas de nuestros hermanos y hermanas indígenas. O sea, ahí hay un saber ancestral que hemos desperdiciado. Del que deberíamos apropiarnos. Apropiarnos y que no lo consideramos. Si usted ve las últimas leyes, este periodo de 10 años ha sido un periodo de reestructuración normativa en todos los campos. Comenzando por la Constitución, y usted va a ver que universidades, organizaciones sociales, medios de comunicación, el sistema de parlamentario, todo se ha reformado en este país. Y en ese todo, no todo ha sido favorable, pero lo que me parece que no se hizo fue esta cuestión de hacer un Estado intercultural donde Doctor, ayer escuché algo interesante, alguien decía que hemos tirado una pedrada en la vidriera de la norma. Es decir, 6 añicos todo se cambió, hubo que cambiar vidrio nuevo, pero no sé si el vidrio nuevo permite una visión adecuada. A mí me parece que adoptamos un sistema normativo complejo. La Constitución de Montecristi a mí me parece que tiene unas normas, unos principios en la parte dogmática que requerían, digamos, otra cultura jurídica. ¿Garantismo hasta dónde, doctor? Garantismo hasta que ni un inocente entre a la cárcel y que los culpables tengan sanciones justas, adecuadas, proporcionales y con debido proceso. Esto de que hay abuso del garantismo que alguna vez quiso decir el gobierno cuando hizo la reforma constitucional, a mí me parece que simplemente es una contradicción. Y es, entre comillas, hipergarantismo que alguien nombraba que no existe. No existe, o sea, se respeta o no se respeta los derechos, y si es que se está respetando los derechos nunca puede ser hiper, simplemente ese es un mandato constitucional. Si no le gusta al gobierno, a la policía, a los órganos de control, deberían reformar la Constitución antes de ser arbitrarios, pero no deberían, digamos, incumplirla, que es lo que ha pasado. Doctor, muchísimas gracias. Realmente se nos voló el tiempo. Mire usted, nuestro director ya está, que nos hace las señales correspondientes para el corte de rigor. Pero hemos disfrutado plenamente esta segunda parte. Yo personalmente lo he hecho y espero poderlo tener nuevamente en mi banquillo de los acusados. Así que volvemos para la tercera parte de Hablamos Derecho y para cerrar, pues, con todos los honores, este programa importante con estos invitados magistrales y brillantes. Retornamos a apenas un segundo. No cambie de canal. Esto es Canal 30, Televisión Manavita. Nos retransmite, por supuesto, Hippie TV. Ya volvemos. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
amigos, qué placer. Ya estamos aquí en el tercer bloque de Hablamos Derecho, este bloque con el que finalizamos la parte que corresponde a la intervención de nuestros distinguidos invitados. Quiero recordarles que el día de hoy tenemos a la doctora Ingrid María Santos Mercado y al doctor Ramiro Ávila Santamaría. Hemos tenido con cada uno de ellos un bloque en el que se nos ha permitido pues acceder a ese cúmulo de conocimientos que ellos tienen y que por otra parte pues nos ha podido desnudar estas inteligencias prístinas, transparentes, de las que ellos hacen gala. Así que en esta parte final, ya un poquito haciendo más blandas las preguntas, un poquito entrando ya a ese plano que yo siempre rescato, que es este plano de amigos que intentamos sostener en este programa, quiero preguntarles a los dos distinguidos docentes y profesionales, ¿cómo es la academia en su respectiva alma mater? ¿Cómo funciona? ¿Qué diferencias encuentran? Ustedes que han tenido la oportunidad de visitar la academia también en Europa, etcétera. ¿Cómo funcionan las realidades latinoamericanas en cuanto a lo académico, como las europeas? ¿Cómo funciona esto de la investigación, que acá no tanto se le da la importancia necesaria? Recién estamos comenzando, estamos en un arranque, estamos en pañales dentro de estos contextos. ¿Y qué deberíamos hacer? Pues como recomendación primero para la Universidad Ecuatoriana y en segundo término, pues como recomendación para quien busca estudiar Derecho, que este momento es estudiante, que en buena parte nos miran, nuestros alumnos de la Universidad San Gregorio, por ejemplo, son devotos de este programa porque allí encuentran mucho de ese conocimiento que están buscando y que a veces no está en los textos o que resulta de difícil acceso, básicamente con invitados del calado que ustedes tienen y que, repito, nos enorgullece. Mi querida doctora Santos, por favor, la pregunta que hemos formulado para usted. Bueno, la academia en Colombia, digamos, es la universidad en Colombia. Yo vengo de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública más grande, más importante. Es un reflejo de cómo el Estado invierte, bueno, cómo el Estado gasta el dinero, sus recursos en el derecho, en garantizar el derecho a la educación de sus ciudadanos y en particular en la educación superior. En Colombia se ha venido, en los últimos 50 años, ha habido un desmonte, una reducción de ese apoyo del Estado a la academia pública. Desafortunado, por supuesto, desafortunado por las consecuencias sociales profundas que eso tiene, en un contexto de un país que tiene desigualdades sociales terribles, abismales, y en donde la educación definitivamente no puede volverse un servicio, un servicio privado o un objeto de consumo, porque pues no, la mayoría de las personas no tienen con qué comprar ese objeto. Digamos, no se puede perder de vista y el desmonte de esas ayudas económicas del Estado a la academia colombiana pública es el reflejo de un crecimiento del tratamiento de la educación como un bien de consumo que se puede comprar, que se puede vender. Son esas dos lógicas. Ha habido esa tensión de la lógica de la educación privada, la educación pública. En la actualidad hay un programa gubernamental que se conoce como CENTI lo paga. Es digamos, el apoyo mediante becas, mediante préstamos becas, de las personas que obtienen los mejores resultados en los exámenes oficiales, y ellos tienen una prelación para entrar a las distintas universidades privadas para desarrollar sus estudios superiores. Yo creo que ese programa es una iniciativa, digamos, que a pesar de sus bondades, de sus aparentes bondades, tiene limitaciones, porque precisamente profundiza esa noción de la educación como un bien de consumo, de la educación como algo que se tiene que comprar. Entonces, si bien tiene unos aciertos, como que algún grupo social, digamos, tiene una movilidad a partir de acceder a una universidad privada, una universidad de prestigio, no soluciona el problema de fondo, y el problema de fondo, ¿cuál es? Garantizar la educación y los distintos aspectos de la educación como derecho. Perdóname. Sí, por favor, adelante. Y principalmente el principio de la universalidad. O sea, digamos, la educación en un Estado democrático, constitucional, debe ser para todos. La noción de la educación como derecho no se puede perder de vista, no se puede desincentivar ni desestructurar, y el Estado y los gestores, los administradores del Estado de turno, los políticos de turno, no pueden digamos, desvirtuar esa noción de la educación como derecho, de la universalidad de la educación, de la calidad de la educación, con miras a darle prioridad a otra noción de la educación como un bien del comercio.
Doctora, le iba a preguntar hace un momento, ¿la educación universitaria, un derecho o una obligación? Es un derecho, es un derecho. Es un derecho. Yo creo que en este momento de la discusión esa es una de las banderas que se tiene que... Es un derecho del ciudadano y es una obligación del Estado proveerla. Digamos, me quisiera también referir al tema de la ya más particular de la investigación. Yo creo que también la Universidad Nacional, la Universidad Pública, ha sido objeto de reducción en las ayudas a la investigación. Eso es nefasto. Nefasto en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo social, porque, digamos, desincentivar la investigación es quitarle posibilidades a los actores de la academia de crear conocimiento, de mostrar los saberes ya que están ahí presentes, los saberes propios, y eso es uno de las cosas valiosas que tiene la educación y, digamos, la investigación en nuestros países, y es la posibilidad de mostrar esos saberes propios, de divulgarlos y hacer que tengan incidencia política, digamos, mostrar por ejemplo, lo que nos decía el director al principio, mostrar una investigación hecha de una manera, digamos, espontánea, por iniciativa propia, es algo invaluable, es algo que lo mínimo que se debe hacer es apoyar mediante una buena publicación, una buena divulgación. Entonces yo creo que esas tensiones están en la academia colombiana y garantizar la educación y la investigación en la academia colombiana pública se ha vuelto una lucha política y no hay que tener miedo por decir que es una lucha política. Pienso. Efectivamente, muchas gracias, doctora. Señor doctor, la misma pregunta. ¿Cómo está la academia ecuatoriana? ¿Cómo va el tema de la investigación? ¿Cómo funciona esa inquietud dentro del claustro ecuatoriano respecto a ir consiguiendo nuevas ideas? Porque hay algo también que es importante y que tenemos que anotar. La investigación muchas veces se vuelve tecnicista. Es decir, comenzamos a copiar lo que ya muchos dijeron y simplemente lo juntamos en un gran todo, una especie de Frankenstein. Pero no hay esa investigación pura que nos lleve por senderos no tecnicistas a conseguir nuevas visiones, nuevas realidades, nuevas ponencias, nuevas posturas jurídicas. ¿Cómo ve usted todo esto? En primer lugar, yo vengo de una universidad pública regional, que es la Universidad Andina Simón Bolívar, y quisiera contestar tres elementos. Por favor. El primero, quisiera hablar algo sobre la autonomía universitaria. El segundo, quisiera insistir algo que menciona Ingrid, que es fundamental, que es el considerar como un derecho a la educación superior. Y el tercero, el de la investigación de forma más concreta. Con mucho gusto. En cuestión de la autonomía, a mí me parece que el gobierno ha hecho como nunca antes en estos últimos 10 años una inversión enorme en universidad y educación superior. En ese afán de mejorar la calidad universitaria, creo que nos pasamos de un extremo donde no había control y había universidades malas en el Ecuador. Claro. Pasamos a un extremo donde hay un extremo control. En ese extremo control se manifiesta de dos formas. La Inquisición. El uno es el presupuesto. Entonces, todos los presupuestos de todas las universidades financiadas y cofinanciadas. Están sacando una nueva edición del Maleus Maleficarum, pero hecho para las universidades. Estamos absolutamente condicionados a las políticas gubernamentales. Esto va a ver que hay una especie de silencio universitario frente a políticas que han sido abiertamente arbitrarios. Y el otro es, el financiamiento es uno, y el otro es el respeto a que las universidades puedan tomar las decisiones que crean convenientes. Entonces, por ejemplo, los programas. Si usted, por ejemplo, ahora en la Universidad Ecuatoriana no pone un programa que esté alineado al Plan Nacional del Buen Vivir, ese programa simplemente no se aplica. Entonces, usted tiene vía programas, hay un control ideológico en las universidades, y vía financiamiento hay un acondicionamiento al silencio, básicamente. Claro. Entonces, yo vengo de una universidad que ha venido resistiendo. Y la resistencia ha sido dura porque hemos tenido, por un lado, el gobierno nos debe más de $10 millones y todos los órganos el reconocimiento del rector y todas estas siendo categoría A, reconocida por el mismo gobierno, hemos tenido un montón de asedio, básicamente ¿Dónde la independencia? Por haber sido críticos en las políticas del gobierno. Entonces, a mí me parece que la autonomía es fundamental porque la universidad tiene que aportar política, científica, académicamente al debate nacional. Y el debate no se hace con una sola opinión conforme a lo que dice el gobierno. Eso no puede pasar. Entonces, la autonomía es del uno. El otro, el sujeto de derecho, a mí me parece fundamental. Nosotros tenemos cerca de 1 millón de estudiantes que no lograron acceder a la universidad y que no han podido escoger qué universidad y qué carrera tienen. Y tenemos, curiosamente, al menos en algunos lugares del Ecuador, curiosamente, la universidad pública ha favorecido a la universidad privada. Al no acceder a la universidad pública, la gente ha tenido que endeudarse para esa universidad privada.
Entonces, el hecho de que las personas son sujetos de derechos no solamente implica el acceso a la universidad, sino que también dentro del proceso docente, las personas no son objetos ignorantes, receptivas, pasivas de cosas, aportan. Yo he tenido la oportunidad de tener en la universidad donde yo trabajo alumnos de pueblos indígenas, de Manabí, de otros lugares, y creo que ahí se enriquece y se construye la plurinacionalidad en el aula. Y el tercer elemento es el de la investigación. A mí me parece, yo soy de las personas como Paulo Freire que solía insistir en que teoría tiene que ir de la mano de la acción. Cuando hay teoría sin acción, es teoría que no sirve para nada, inútil, y cuando hay acción sin teoría, Freire decía que hay palos de ciego. La investigación, y en particular en el derecho, es fundamental. Si usted se da cuenta, las últimas leyes que se han hecho en el Ecuador, todas las leyes no tienen ningún estudio empírico sobre lo que ha sido evaluado el pasado y el por qué se hace la reforma, ni tampoco hay ningún estudio empírico de los efectos de las normas. Recuerde usted quienes llegan a nuestra legislatura. Sí, y ahí es donde las universidades deberían contribuir. Entonces la investigación es fundamental. Este gobierno a mí me parece que ha dado un importante aporte a las áreas técnicas enfocadas en la idea de la matriz productiva. Muy bien. Pero por otro lado, ha sacrificado las ciencias sociales. Y ha sacrificado las ciencias sociales y ha sacrificado también a universidades históricas. A mí me hubiera encantado que este gobierno, en lugar de crear nuevas universidades al modelo MIT y universidades gringas... ¿Cuál sería el rol de esa sociología jurídica de la que yo le inquiría al principio? La sociología básicamente mira el derecho con la realidad. Entonces, a la sociología le interesa saber por qué las normas se producen, le interesa saber cuál es el efecto de las normas jurídicas, y le interesa también saber cuál es el impacto de la norma en la vida de la gente. Claro. Entonces la sociología es fundamental, a mí me parece, para todos estos procesos. Y por eso traía la pregunta, porque era importante que nuestro gran público que no conoce de derecho se enfoque por allí. Y por ejemplo, la sociología ha sido terriblemente descuidada en nuestras universidades. Si usted se da cuenta, casi todas las carreras son muy formalistas. Satanizada incluso, hay gente que le llama inútil. Claro. Es una locura, por Dios. En general contra los sociólogos, claro. Obviamente. Pero a mí me parece que las ciencias sociales en filósofos, general sociólogos son muy importantes. Siempre nos han puesto al mal. No podría haber, a mí me parece, una verdadera academia si es que se sacrifica las ciencias sociales. Pero yo decía que el hecho de haber creado universidades nuevas, el problema que yo veo es que se ha sacrificado universidades históricas. Lo que es la Universidad Nacional de Bogotá, nosotros es la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Laica de Guayaquil. Usted va a ver que esas universidades, por ejemplo, han sido desfinanciadas, han sido no consideradas, sin presupuesto, sin renovación de profesores que se han jubilado de forma adecuada, y usted tiene de pronto rectores que traen de otros países con unas inversiones millonarias. A mí me parece que ese es un error histórico enorme, no haber considerado el saber, la trayectoria y la tradición de estas universidades públicas del Ecuador y haber fortalecido universidades nuevas como que nada lo de lo pasado fuera bueno. Entonces, resumiendo, yo creo que si yo tendría que poner la agenda política en relación a la educación superior, es garantizar la autonomía financiera y programática de las universidades. Aún si se equivocan, las universidades tienen derecho a desarrollarse. 2, las personas son sujetos de derecho. La universidad pública y la universidad en general, hay un derecho que debería ser universal al acceso y a la finalización de esos. Y la tercera es, la investigación es fundamental. Muchísimas gracias, mi querido doctor. 2 mentes lúcidas, 2 mentes brillantes, aquí, en este programa de lujo de Hablamos Derecho. Retornamos para el cierre de esta programación. No cambie de canal. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Queridos amigos, ya para cerrar este programa, con muchísima pena, en muy contados episodios de Hablamos Derecho he disfrutado tanto como lo he hecho esta noche, y no solo disfrutado, sino aprendido. Hay que reconocer esa ignorancia socrática que es básica, a partir de la cual hay que reconocer que cuando alguien maneja un contexto con tanta fluidez, con tanta inteligencia, solamente hay que escuchar y aprender, y eso he hecho yo el día de hoy. Estuvimos con Ingrid María Santos Mercado, bella, inteligente, carismática, maestra universitaria y colega abogada, y obviamente nuestro vehemente Ramiro Ávila Santamaría, que es el hombre que dice las verdades como tienen que ser dichas, sin ambajes, sin medias tintas, con toda esa fuerza, esa determinación que es necesaria en estos contextos. Así que yo de plácemes encantado, y vamos a cerrar este programa con la despedida de nuestros distinguidos invitados, la doctora Ingrid María Santos Mercado y el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Mi doctora, por favor, adelante. Reiterar el agradecimiento por este espacio, por esta oportunidad, de pronto dar una convicción que tengo, y es que desde la sociología jurídica se habla del sur global. A mí me parece que esa categoría del sur global es bastante esclarecedora. Creo que este es un espacio, digamos, los países que estamos mal llamados en vía de desarrollo, compartimos luchas, compartimos injusticias, compartimos necesidad de reivindicación de ciertos derechos. Creo que es el caso de Ecuador y de Colombia en sus temas de derechos colectivos, en sus temas de recursos naturales, en sus temas de corrupción, de desigualdad social. Y la academia, articulando la categoría de sur global con el debate acerca de la academia y del derecho a la educación, es una posibilidad, es un escenario, es una oportunidad para articular esas luchas. Yo creo que lo que está haciendo la Universidad de San Gregorio es muy interesante, muy valioso desde el punto de vista político, porque está poniendo el foco sobre los problemas que nos atañe al sur global, desde las distintas reflexiones teóricas en las que andamos cada uno, pero también mostrando ese sustrato común que tenemos, y es la convicción política de visibilizar esas luchas del sur global y de articular una respuesta y una resistencia desde la academia, desde la investigación, desde la reflexión teórica también. Muchas gracias, estimada Ingrid. Estimado Ramiro, por favor, para finalizar, un par de minutos. Yo quisiera, si es que llegaron a este punto del programa, agradecer por la paciencia y habernos soportado y aguantado esto. Quisiera quizás dirigirme a los estudiantes, hombres y mujeres gregorianas, y decirles que el hecho de estar en la universidad es que pedirles que tengan conciencia de que somos una élite en un país de tanta deserción escolar, de tanta inequidad. Estamos en una élite y tenemos una responsabilidad para el país y para Manabí, para los lugares donde nos movemos. Yo creo que esa responsabilidad implica que tenemos que aprovechar este tiempo que después difícilmente uno lo tiene cuando sale a la profesión de ser estudiante, y de aprovechar, de leer, de discutir, de aprender, de ser críticos y ojalá de servir y de devolver lo que ha significado el estar aquí en la universidad. Suerte y al servicio del país. Muy buenas noches. Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de acudir a esta cita a la que usted, por supuesto, nos da acceso en sus hogares todos los martes a las 9 de la noche con Hablamos Derecho. Ha sido un gusto, un placer, una satisfacción. Este es su servidor, Alberto Vélez, que les envía ese abrazo fuerte, lleno de energía positiva, y nos vemos aquí, por supuesto, la próxima semana. Hasta siempre, un placer.